Personajes. Fue la mujer sorpresa en las últimas elecciones, mujer que goza de muy buena imagen. Bien supo denominarla Ezequiel Spillman, la otra hechicera. La primera ya sabemos cuál es, Julián. Estamos hablando de María Eugenia Vidal y estamos en comunicación con el autor del libro. Ezequiel, buenas tardes, bienvenido a Latitud 17, bienvenido a Tuye. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas tardes, encantado. Ezequiel, ¿cómo la conoce a Vidal Mauricio Macri? Mauricio Macri la conoce en el año 2002, en ese momento empresario, presidente de Boca, tenía ganas de lanzarse a la política y empieza a armar una fundación con Francisco de Narváez. En ese contexto hacen un acuerdo, se conocen en realidad con Horacio Rodríguez Larreta, que a su vez jugaba al fútbol con uno de los hermanos de Mauricio Macri, con Mariano Macri. Ajá. Y le ofrece Larreta una serie de informes vinculados a distintas áreas, seguridad, desarrollo social, sí, por ejemplo, para hacer presentaciones para que en el futuro, si esa fundación avanzaba y se dedicaban a la política, puedan usarlo como elemento de campaña, como programas de campaña. ¿Era la Fundación Sofía? La Fundación Sofía, ajá, exactamente. En ese contexto, María Eugenia Vidal, muy joven, tenía menos de 30 años en ese momento, va y realiza una presentación, la llaman para realizar una presentación sobre justamente su área, sus temas de especificidad cuando estudió, que era desarrollo social. Va a la fundación, era un piso en Recoleta en ese momento, lo que era la Fundación Creer y Crecer, y hace una presentación con los clásicos PowerPoint ya en ese momento del PRO, con Mauricio Macri y Francisco Narváez presentes, sobre el Plan Nacional de Desarrollo Social, incluida la novedad, que ahora en este momento es más conocido, pero en ese momento no era tan sencillo hablar de una asignación universal. Ajá. Habla María Eugenia Vidal en ese contexto de ahí, y con una característica más. Cuando se encuentran en ese año 2002, a mitad de 2002, María Eugenia Vidal estaba embarazada de su segunda hija, de María José. Con lo cual en ese momento yo creo que Macri vio una característica muy clásica, que hoy se ve muy claro de Vidal, ¿no? Que es la dualidad entre la madre-mujer y la técnica política, ¿no? Y se vio muy claro en esa presentación, y Macri ya en ese primer día le preguntó dos cosas. Primero, si ella podía desarrollar, si ella podía aplicar todo el plan de desarrollo social que ahí había presentado, y lo segundo que le preguntó, obviamente, si se animaba a hacerlo, si se animaba a participar en política. A lo primero Vidal le dijo que sí, y a lo segundo le dijo: yo hago un trabajo técnico, no milito en ningún partido. Cuestión que al poco tiempo se verificó que no, porque al otro año, en la candidatura de jefe de gobierno de Mauricio Macri, ella volanteó como si fuese una militante más del PRO, ¿no? Y fue su primera experiencia política real en lo concreto. Egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UCA, donde conoce a su ex marido, ¿no? Sí, ella estaba a punto de estudiar Derecho, y el día que se fue a anotar había mucha cola en Derecho, entonces agarró un volante de lo que era la carrera de Ciencia Política. Estamos hablando de comienzos de los 90, año 94, si no me equivoco, y como ve que había poca cola, le gustaron las materias que había, decide, se anota directamente en Ciencia Política, ahí empieza a cursar, y Ramiro Tagliaferro, el presidente Morón, en ese momento estaba un poquito más adelantado, porque tiene un par de años más que Vidal, y se terminan conociendo porque él se retrasa por unos inconvenientes familiares, y empiezan a cursar algunas materias juntos, y allí efectivamente se conocen. En el año 95 empiezan a cursar materias juntos por amigos en común, y durante un tiempito largo, te diría casi medio año, estuvieron coqueteando, hasta que finalmente en agosto de 1996 salieron por primera vez. Y empezaron a ponerse de novios, ¿no? Lejos está ella de las familias patricias que suelen rodear a Mauricio Macri, o que conocemos como algunos de los ministros, los Bullrich, ¿no? Y algunos otros. Chica de clase media, ¿no? Sí, media baja en algunos contextos. En el caso particular de ella, no solo por el tema familiar, el padre es cardiólogo, la madre bancaria, es decir, profesional y trabajadora, sino además porque ella en lo personal, con Ramiro Tagliaferro, en sus primeros años de desarrollo profesional, no tenían plata. A tal punto no tenían plata, que como querían ahorrar para comprarse su propia casa, y el alquiler estaba muy caro, en medio de la crisis, en el año 2000, se tuvieron que ir a vivir, decidieron ir a vivir ese fin de semana en San Justo, que tenían los padres de ella, José Luis Vidal Canals y Norma Susana Cascallares, una casa de fin de semana en San Justo, que era una casa
penosa, era una casa realmente muy fea, porque no tenían dinero. Entonces, para ahorrar la plata al alquiler y poderlo poner en un fondo para comprar hipotéticamente en un futuro una casa, decidieron irse a vivir ahí, ¿no? Y ahí estuvieron viviendo durante largos años, sería casi 7 años, que estuvieron viviendo, 6 o 7 años, estuvieron viviendo en una casa de fin de semana de San Justo, con lo cual, claramente, Vidal no tiene un origen ni patricio, ni siquiera te diría un origen adinerado. Como la llama, voy a parafrasear al ministro de Cultura, Pablo Beluto, que durante el 2014, gran parte del 2015, formó parte de la campaña de Vidal, y era uno de los que lo asesoraba en temas de comunicación y estrategia, ¿no? Y Pablo Beluto le decía, sobre todo en el año 2015, le decía, vos tenés que explotar que sos la plebeya del PRO, ¿no? Es decir, vos no tenés un origen adinerado, vos tenés un origen de clase media, media baja, y eso puede impactar muy bien si vos te mostrás como sos, que sos una plebeya del PRO, ¿no? Es decir, tenés características por ahí más patristas en el sentido de la obsesión por la gestión, los PowerPoints, pero también tenés esta cuestión de clase media baja que te permite empatizar mucho más fácil con cierta parte del electorado. Y hacia allí fue durante toda la campaña de 2015 y también le fue, ¿no? ¿Estaban separados desde hace mucho tiempo ella y Tagliaferro o fue justo cuando ella lo anunció que se habían separado? A mí no me consta que hayan estado separados antes, de hecho tenían un vínculo. Cuando ellos deciden informarlo, te diría, es cuando ellos toman la decisión. De hecho, ella decide anunciarlo el lunes y el domingo, es decir, el día anterior, hablaron con sus 3 hijos. Que fue para Vidal, te diría, uno de los momentos más duros de su vida. Tener que informarle a una hija de 15 años, otra hija de 13 y un nene de 8 años que sus padres no iban a estar más juntos. Ellos dos se juntan un domingo al mediodía con su familia, le informan a sus hijos y el lunes Vidal decide anunciarlo públicamente, además en concordancia, en acuerdo con Ramiro Tagliaferro. Digo, no fue una separación escandalosa, ¿no? Digo, no fue una separación donde se hayan tirado platos o haya habido gritos, ¿no? Con lo cual te diría que bueno, ese fue el contexto en el cual se dio, ¿no? ¿Había alguien más del lado de ella, del lado de él? A mí no me consta. Por el otro lado, Ezequiel, ¿cuáles son los costados débiles o aquel otro lugar que no conocemos, ¿no? Porque es muy buena la imagen que tiene, logró traccionar y hacer una elección increíble cuando nadie creía que iba a ganar en la provincia de Buenos Aires, se desempeñó bien en las distintas funciones que cumplió, tanto como vicejefa, como ministro de Desarrollo Social en la ciudad. ¿Cuál es el lado débil de María Eugenia Vidal? A ver, yo te diría que en ella conviven las dos cosas, ¿no? Convive la debilidad y la fortaleza. Convive la debilidad, te diría, de una mujer que hoy a los 42 años no solo está sola, sino que le toca atravesar la inconmensurable provincia de Buenos Aires y encarar, por ejemplo, una reforma bonaerense que le costó amenazas personales. Y esto lo vivieron en el último año antes de las elecciones, ¿no? ¿También? Sí, sí, de hecho, bueno, en el otro hechicero, un capítulo específicamente dedicado a todo ese tema, ¿no? A la campaña y lo que vivió esa familia. La familia Vidal Tagliaferro Vidal vivió amenazas concretas, tenían los teléfonos pinchados, estaban bastante perseguidos con que el gobierno nacional realmente los estaba monitoreando todo el tiempo. Amenaza de secuestro a los hijos, ¿no? Amenazas de secuestro a los hijos no, lo que tuvieron fue amenazas a ella, un par de amenazas en redes sociales que terminaron con denuncias penales en la división informática. Pareció las denuncias por las cuales ahora, por ejemplo, hay un chico encarcelado por Twitter porque amenazó a Macri, ¿no? De ese mismo estilo, solamente que fueron al privado de ella. Ella nunca las hizo públicas, aparecen por primera vez en el libro. Y hay amenazas más pesadas aún, que fueron amenazas en campaña. Hay una que terminó en la Fiscalía 7 de Morón por aprietes concretos en la campaña. Lo fueron a apretar un grupo de militantes, en su momento del hermano de Martín Sabatella, de Hernán Sabatella, y todo terminó con una denuncia penal, ¿no? Y un clima muy, muy hostil, yo te diría, después de las primarias, camino a octubre, cuando yo creo que el gobierno nacional se da cuenta que puede llegar a perder la provincia de Buenos Aires, y ahí se puso realmente brava la cosa, ¿no? Y creo que esa familia lo sufrió mucho la campaña, ¿no? Pero sobre todo los últimos meses de campaña. ¿Cuál es su vínculo con las otras mujeres de Macri? Decimos Juliana Aguada y decimos Gabriela Michetti.
Y es bueno, no es un vínculo intenso, no es un vínculo frondoso. Yo te diría que del espacio macrista claramente su mejor amiga es Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social de Nación, y a quien le pasó la antorcha, por llamarlo de alguna manera, de todos sus grandes proyectos, desde la Fundación Sofía, el área social de la Fundación Sofía, pasando por Buca, pasando por el Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad y ahora el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Y tanto con Juliana como con Michetti ha tenido un buen vínculo. Obviamente, en el caso de Juliana, inclusive Juliana le ha invitado a que se vaya y se pruebe ropa de su tienda de Palermo. Sí, dicen que además ella la asesoró en el cambio un poco de look que tiene. Sí, te diría un poco más con ropa, ¿no? Después ahí intervino también una agencia una agencia que tiene que ver con estos temas, y Fabián Medina Flores, por ejemplo, la asesoró a ella, sobre todo primero en la campaña de 2011, y quedó bastante amiga de Fabián Medina Flores y de otros diseñadores que le han dado una mano. Alguna vez también se probó vestidos de Jorge Ibáñez, ¿no? Eso aparece todo en uno de los capítulos, en el capítulo 11, aparece bien detallado. Bajó muchos kilos también, ¿no? Bajó más de 18 kilos con la clínica de Dormillot, sí, y de hecho lo veía con Dormillot una vez por mes, y después tenía un médico asignado. Con lo cual sí, hay claramente muchos cambios en su vida y cambios personales. Y con respecto a Gabriela Michetti, que recién me preguntabas, yo te diría que ella emerge como la otra figura del PRO, con lo cual hubo claramente ciertos celos, celos políticos. Ni siquiera te lo diría en términos personales, porque en términos personales creo que tiene un buen vínculo, pero ella siempre estuvo asociada a Horacio Rodríguez Larreta, que fue la eterna interna del PRO durante muchísimos años, con lo cual obviamente no son amigas, y eso les llevó a cierta distancia. Pero hoy te diría, con el macrismo teniendo 3 administraciones que tienen un buen vínculo, ella le ha ido a ver a Michetti a la presidencia del Senado, ha ido Michetti también algunas recorridas donde estaba Vidal, y tiene un vínculo correcto, bueno, mucho mejor inclusive del esperable en algún sentido. Llama la atención de algún modo que ella no supiese el plan ferroviario del peronismo, ¿no? Y pidió perdón. Sí, eso fue una anécdota que le pasó en la universidad. Vidal era buena alumna, pero no era una alumna 10, de hecho su promedio en la universidad fue 8, en la UCA, y tuvo 2 bochazos, y uno de esos bochazos tuvo que ver exactamente con una materia, historia general, que era una materia muy, muy abarcativa, y que tenía un montón para estudiar, y sí, allí fue ella con su mejor amiga Silvana, que es una amiga de Puerto Madryn, que ella tiene, y se estuvieron donde estaba la hija de ella cuando fue una de las elecciones, ¿no es cierto? Cuando la Nata la fue a entrevistar. Exactamente, exactamente, porque es una pareja que son sus mejores amigos, y por ejemplo las hijas de Silvana, que es una de sus mejores amigas, tienen edades muy parecidas a sus 2 hijas. Tiene también 2 hijas, con lo cual las nenas son amigas y viajan solas a Puerto Madryn, es una cosa muy común, ¿no? En la vida de esa familia. Y en esa anécdota lo que se cuenta es que empezaron a estudiar juntas, obviamente prepararon todo, y cuando les llegó la parte de la política ferroviaria del peronismo, Silvana le dice: quédate tranquila, esa parte no la van a tomar, y obviamente no la repasaron. Y cuando se juntaron, fueron a dar el final, lo primero que le preguntaron a Vidal, no bien se sentó, fue: bueno, ahora explicamos la política ferroviaria del peronismo, con lo cual te quedó en blanco, se puso muy nerviosa, no supo qué contestar, la bocharon, y le dio tanta vergüenza que la hayan bochado, era su primer bochazo en la universidad, que fue a pedirle disculpas a los profesores, no, a la profesora adjunta en ese momento de pedirle disculpas. ¿Cuánto durará esta amistad con Lilita Carrió? Conocer a los personajes, yo te diría bastante más de lo que podamos imaginar, o bastante más de lo que le suele durar a Lilita Carrió en las amistades, ¿no? Ya te diría que ya estamos casi en un récord en el caso de Lilita. Vidal tiene una cuestión, te diría, y eso casi remite al título de la otra hechicera, que es que yo creo que le toma muy bien el tiempo a los grandes dirigentes políticos de la Argentina. Creo que se lo tomó Macri, se lo tomó en parte a Massa, por eso tiene tan buen vínculo con Massa, tiene muy buena relación con Stolbizer, y yo creo que también le tomó el tiempo a Carrió. Y cuando digo tomó el tiempo me refiero a ver, es una mujer muy particular, Vidal, en el sentido de que escucha, ¿sí? Y también en el sentido de que entiende las cuestiones de género y las cuestiones que se plantean muchas veces en los círculos de poder, y eso se ve muy reflejado en el libro, de cómo ella, de muy chiquita, ya estaba metida en algunos círculos de poder muy importantes. Hay algunas anécdotas vinculadas en los espacios en los que se movía ella antes de los 30 años, en los cuales estaba sentado desde Horacio Rodríguez Larreta a un jovencísimo Alfonso Pratgay o Martín Lustó, y en los cuales ella estaba ahí y trabajaba, y eran lugares de poder muy importantes, y ella era muy pequeña y sin experiencia partidaria. Con lo cual yo diría que todo ese background la ha ayudado a
poder configurar una personalidad que te diría que es una gran contenedora de dirigentes, ¿no? Contenedora en sentido político y en sentido pseudo emocional, por llamarlo de alguna manera. Y creo que a Carrió muchas veces le entras mucho más por lo emocional que por lo político. Con lo cual yo creo que esa relación, por lo menos a Carrió le va a durar mucho más que lo que ha durado otras sociedades políticas, ¿no? No grita, no maltrata, pero no contradice a los jefes, dicen. Sí, sí, es cierto. Y ella también se asume como jefa, ¿eh? A ver, no es una persona que le hace gritar. Sí, por ejemplo, es de decir malas palabras. Y cuando tiene que dar una orden o está enojada por algo, generalmente lo que hace es o te baja la mirada o te la saca y te lo dice directamente de una, ¿no? Con lo cual no deja mucho espacio tampoco a mucha discusión. Y hoy como gobernadora yo creo que se ha empoderado y claramente está trabajando de gobernadora, ¿no? Es realmente la jefa de sus ministros. Nadie podría decir que es una mujer en ese sentido manipulable. A la vez, sí creo que jamás tomó una decisión política por afuera, por el costado de lo que quería Mauricio Macri. No patea el tablero. Quiere ser presidente, ¿no? Mira, ella a viva voz no te lo va a decir. La procesión va por dentro, ¿no? Yo creo que a viva voz no te lo va a decir. Yo creo igual ahí que hay una cuestión en el medio entre sus posibles deseos y la gestión bonaerense, ¿no? Sí. Depende de cómo le vaya claramente con la gestión bonaerense, desde la reforma de la policía hasta las obras públicas, va a depender mucho de si puede o no mover esa estantería gigantesca que es la gobernación bonaerense, cómo le vaya, creo, acá al futuro, y pensar a ver si tiene un futuro o no. Y eso mismo cree mucha gente en la Casa Rosada, ¿no? Que de eso va a depender absolutamente si a ella le vaya bien o mal.